Muy bien, y tenemos que hablar de dos visiones o no. Al menos los invitados ocupan dos lugares diferentes, los dos tienen una posición preponderante en los lugares donde están. Se llaman los dos Gonzalo, veremos cuáles son las coincidencias o no de las cuestiones a charlar. Bueno, Gonzalo, como secretario de Desarrollo de la Municipalidad, bienvenido, buenas noches. No, por favor, gracias por la invitación, muy amables. Bueno, y Gonzalo, responsable de Techo a nivel Córdoba, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Bueno, me gustaría empezar por los números, el relevamiento de techo, asentamientos en Río Cuarto. ¿Cómo ven ustedes la realidad y las posibles soluciones? En principio, como para destacar un poco los números de relevamiento que están disponibles, ya se pueden incluso corroborar los mapas, el mapa de Río Cuarto, estar como espiando cada uno de los asentamientos con cada una de sus características, entrando a mapasentamientos.com.ar. Concretamente en Río Cuarto hemos relevado 2 asentamientos, alrededor de 1.200 familias. Y un poco como lo que íbamos detectando era como la vulneración al acceso a los servicios, como la precariedad habitacional y la precariedad de acceso a los servicios en toda la provincia en general, como que es muy patente. Pero también en el medio, cuando íbamos relevando la información, que era muy alarmante, porque digo, de repente cuando a nosotros nos falta algún servicio o tenemos un problema de lluvia o inundación, siempre, digamos, nosotros los que vivimos en la ciudad formal, nos impacta de una manera y en los asentamientos siempre termina impactando de una manera siempre como mucho más brusca, ¿no? Una inundación para nosotros puede implicar que no podemos cruzar la calle, una inundación en un barrio donde se saca el agua desde pozo para poder consumir y a la vez al lado hay un pozo negro para la eliminación de excretas, como que implica también una contaminación de la misma agua que consumen, y así como eso podemos estar mencionando bastantes, digamos. Por un lado, notábamos que las familias tenían como la vulneración del acceso a los servicios, pero también, por otro lado, como las ganas de trabajar, ¿no? Muchas veces se tiende como a estigmatizar a las familias que viven en los asentamientos como los focos de delincuencia, los focos de vagancia. Muchas veces se ha entendido o se ha creído como en el imaginario colectivo del resto de los ciudadanos que los que viven en los asentamientos son gente vaga, que están ahí porque quieren, y la verdad que observando las condiciones en las que se encuentran, uno se da cuenta que existiendo otras opciones, realmente no estarían eligiendo vivir de ese modo, ¿no? Entonces cargan con ese estigma, también con ser en el fondo los culpables de la delincuencia, de la drogadicción, siendo que ese fenómeno se representa en todos los estratos sociales de cada una de las ciudades, solo que en este caso se encuentran más expuestos, pero aún con esa precariedad habitacional y con todos los estigmas que cargan y trabajando en la economía informal más de 10 horas, notamos que hay familias que están dispuestas a trabajar. De hecho, el mismo relevamiento denota que el 90% del territorio relevado, las familias, los asentamientos de las comunidades están dispuestas a articular con el gobierno y con otras organizaciones en pos de mejorar su hábitat. De hecho, un 56% se ha organizado para lograr alguna mejora en los servicios, y en el resto de los casos han accedido por ellos mismos, de manera irregular, a los servicios que por ahí no se accedía de manera formal. Y en el 46% de los casos de las comunidades que se han organizado para acceder han llegado a un lugar, digamos, exitoso, ¿no? Han cumplido con los logros. Esto nos da esperanza, y también nos da esperanza que hay organizaciones y en muchos casos en los distintos niveles de gobierno también como la intención de poder articular, pero falta, ¿no? Es como estamos en una tendencia en la que la sociedad está tendiendo como a organizarse cada vez más, pero sobre todo las comunidades saben lo que quieren, conocen cuál es la respuesta a sus problemáticas y conocen también de qué manera encarar la solución. Digo, en esto no tenemos que inventar ninguna fórmula más que sentarnos con ellos, escuchar cuáles son los problemas que realmente quieren enfocar, porque mal podríamos nosotros llegar a un asentamiento a decir que la problemática es la educación, cuando en realidad no tienen resuelta el problema habitacional, ¿no? De hecho, acá en Río Cuarto nos ha pasado toparnos, me acuerdo un caso patente de Las Delicias, de una familia que vive en una carpa.
Y se turnaban, o sea, cuando salían los hijos al colegio, los padres no podían salir a trabajar, y cuando los padres iban a trabajar, los chicos no iban al colegio. Entonces era resignar o la comida o la educación de los hijos. Digo, en ese contexto, muy difícilmente una familia puede estar preocupada de organizarse, de repente de buscar aspirar a acceder a los servicios cuando no tiene esencialmente la necesidad básica cubierta, que es no solo la del techo, sino la seguridad de saber que te vas de tu casa y que la puedes dejar sola, porque cuando volvés a encontrar las cosas, y que a la vez, cuando te levantás, no pisás un piso de tierra o de barro, no se te llueve el techo. En ese sentido, entiendo que Techo ha generado algunas mesas de poder interponer distintos recursos. Gonzalo, ustedes han participado. Río Cuarto no tiene gente durmiendo en las calles, o al menos los pocos casos que hay, se ha sabido públicamente que han tenido opciones y que en definitiva no han querido absorberla. Digo, como por ejemplo sí se observa en otras grandes ciudades. O tal vez será que nosotros no recorremos las calles que haya que recorrer, pero no hay grandes denuncias de mucha gente durmiendo tirada en una plaza. Pero sí estas cuestiones de los asentamientos, se llega de ese ideal que uno tiene cuando va a tomar una función. ¿Está muy lejos el horizonte? Yo creo que ha habido una modificación importante en los últimos años a partir de la decisión del intendente de haber realizado la conversión de lo que era el tradicional Instituto Municipal de la Vivienda, que era un instituto pensando solamente en viviendas de sectores medios, y que la ayuda a las personas de bajos recursos se hacía a través de la entrega de materiales, para a partir del 2008 crear el área de hábitat social y ligarlo a la Subsecretaría de Desarrollo Social. Entonces darle una visión mucho más social a la problemática y no quedarse solamente en la vivienda, que digo, por eso resalto la definición, y que solamente sea la problemática atacada a través de la entrega de materiales, sino tener una visión mucho más amplia y empezar a entender que vivía en un contexto, que ese contexto necesitaba de cubrirle con servicios básicos, que había barrios o asentamientos que no tenían luz, que no tenían agua, que no tenían alumbrado público. Y a partir de ahí es como nosotros empezamos a trabajar con esta visión, por eso lo quería enmarcar. Hoy nosotros tenemos un trabajo ya permanente en estos 12 asentamientos que la organización presenta. Me parece que, más allá de las diferencias que podamos tener, que es importante, me parece que el salto cualitativo se ha dado a partir de entender desde el Estado que si llegaba a un barrio, después que la organización no tenía que entenderla, la organización que había llegado antes como un enemigo y al cual había que sacar del lugar, sino sumarse desde la positiva, saber que eran los que conocían la problemática, los que venían trabajando desde hace mucho tiempo, que la mejor solución sale de quienes están en el territorio, y que en todo caso el Estado es el mayor responsable por tener los recursos. Y yo creo que hemos avanzado mucho. Justo nos toca estar hoy sentados, pero lo hacemos con muchas organizaciones, pero sin ir mucho más atrás en el tiempo. Que por ahí tuve la oportunidad de trabajar hasta con otras personas que estuvieron en la organización. Se invirtió casi $500,000 en lo que es la obra del pasaje Los Troperos, ahí en Barrio Alberdi, a partir de que la organización estaba trabajando en el lugar, perdón, se comunica, articula con el Estado, que yo creo que también ha habido maduración de ambas partes, de presentar la problemática, de entender que como Estado, en todo caso tenemos que tomar no una política partidaria, sino una política de Estado, una política social, y a partir de eso me parece que fuimos articulando. Hoy, para nombrar estas dos últimas tareas, también estamos trabajando en Malvina Sur. Yo recuerdo cuando estaba Julia Gabossi, creo que recuerdo, que ella fue la que en ese momento nos viene a presentar la problemática de la luminaria de estas más de 90 familias que hay en el sector. Uno no se pensaba en ese momento poder decir,
3 años después ya estar terminando el agua potable con una inversión importante, llegar hasta la última familia de un asentamiento que tiene más de 2 kilómetros. Digo, la deuda social es importante. Me parece que lo que uno tiene que resaltar es que hoy está en agenda, que es un poco lo que se marcaba hoy en el Salón Blanco, y que me parece que en Río Cuarto está en agenda. Por un lado, no esperamos más las relocalizaciones que no tienen tiempo, y esas familias tienen derecho político. Yo digo, podían elegir el intendente, pero no podían acceder a un servicio como la luz o como el agua porque eran asentamientos informales y se tenía esa visión. Me parece que hemos logrado, hasta por una cuestión generacional, creo que de las definiciones del intendente, de poder entenderlo de otra manera, y acompañando, digo, en esto, soy breve, de otras 2 políticas, digo, que tienen que ver con la construcción de viviendas y con la entrega de terrenos subsidiados. Me parece que una de las problemáticas más grandes de los crecimientos de los asentamientos tienen que ver con que creo que en los últimos 10 años ha habido una baja importante en los índices de pobreza a través de diferentes políticas y medidas que ha tomado el gobierno nacional, pero que no fue acompañado de una posibilidad de acceso al suelo por parte de los sectores medios y de los sectores bajos o postergados, lo que hace que muchas veces terminen generando nuevos asentamientos informales y que por eso yo creo que ha sido uno de los motivos de que esto, bueno, sigue siendo una problemática actual. Y por otro lado, que el mercado inmobiliario privado le ha ganado a las definiciones del Estado. El Estado, en vez de estar estratégicamente generando la posibilidad de comprar grandes terrenos y dividirlos a precios subsidiados, yo creo que Río Cuarto es un ejemplo, se ha situado en grandes inmobiliarias que hoy te lo venden con la posibilidad de un country privado, me parece que esas son las medidas que hay que tomar, digo, no solamente trabajar sobre el mejoramiento de los asentamientos, sino avanzar en otras medidas que tienen que ver con el acceso al suelo y a la vivienda. Desde su posición en el municipio de Río Cuarto, ¿es muy difícil superar desde desarrollo social el asistencialismo para que sean verdaderas políticas que después le den armas a esas personas que se asiste, para que no sean lo que otros juzgan livianamente de que permanentemente tengan que asistir y que tengan verdaderamente las armas? Yo creo que, en primer lugar, el Estado tiene la obligación de asistir, así lo establece la Constitución. Por ejemplo, cuando una familia necesita el alimento, es obligación del Estado asistirlo. Lo que hay que diferenciar desde la asistencia del asistencialismo. Si uno tiene un programa con una tarjeta social municipal, como la tenemos, en la cual apunta a que cada familia sea soberana a la hora de elegir sus productos, que vuelva a comer en su casa, que se vuelva independiente, que no haya un Estado que le diga a qué hora comer, que no haya intermediarios que generan clientelismo, yo creo que se asiste desde otra mirada. Digo, eso no es asistencialismo, sino que es una asistencia obligatoria. Y por otro lado, creo que tratamos de que en todos los programas se busque una participación permanente del sujeto, del ciudadano que se va a ver beneficiado. Digo, no se habla más de beneficiario, sino que se habla de un sujeto de derecho que se involucre en las políticas en las cuales, que sea partícipe de cambiar su propia vida, de que se formen estas mesas con las organizaciones, que participen los vecinos, y que creo que a partir de tomarlo como un sujeto activo y no pasivo que solamente recibe, también creo que se puede romper ese asistencialismo, y que creo que también, en los últimos años hemos podido hasta revertir. Para nosotros era muy duro siempre en lo presupuestario decir que el área de seguridad alimentaria tenía casi el 70% de nuestro presupuesto. Bueno, hoy lo hemos podido revertir a partir de tener otro tipo de programas mucho más inclusivos a través de la dignificación que tienen que ver con el trabajo. Siempre digo, no hay más o ninguna herramienta más inclusiva y dignificante que el trabajo, y hoy tenemos una inversión de 1.200.000 pesos mensuales en cooperativas de trabajo, con más de 400 familias que prestan servicios que lo podría estar prestando alguna empresa privada y que hemos definido, que lo haga una empresa social, y esto creo que es toda una definición ideológica y que ha permitido, en esto de poder no solamente tener las áreas de asistencia, sino áreas de promoción social y de desarrollo social mucho más fuerte y con un presupuesto importante.
lamentablemente tengo poco tiempo, sé que los dos conocen del tema y quieren expresar todo, pero Gonzalo, ¿qué es lo que está faltando más urgentemente, apelando a tu brevedad? Y también quiero que me hagas una pequeña referencia a propósito de las viviendas o de las unidades habitacionales que entrega Techo, que muchas veces son vistas desde los que no conocen la organización. Yo he escuchado aproximadamente cuál es la defensa que hacen ustedes de eso. Como, por un lado, en el día de hoy en el Salón Blanco se dijo que ayudaban a que los asentamientos verdaderamente se ocupen de un lugar que no era. Y por otro lado, otros dicen que no es una vivienda, que es hasta riesgosa. Esas dos aristas, si se puede, lo más rápido que puedas en 2 minutos. Perfecto. Con respecto al tema de la vivienda de emergencia, primero me gustaría como destacar que Techo trabaja con desarrollo comunitario. Desarrollo comunitario lo entendemos en estas mesas participativas en donde los vecinos se juntan, se reúnen y discuten sobre los problemas y en conjunto con Techo y con otras organizaciones y con el Estado, en este caso con la municipalidad, como contaba Gonzalo recién, buscamos resolver esos problemas. Dentro de esas soluciones, como decía anteriormente, hay una deuda con la persona, con la familia que no tiene dónde vivir. Entonces, ahí es cuando sí es necesaria la asistencia, cuando es requerida la emergencia. Cuando una familia realmente no tiene dónde vivir o cuando viven hacinados o cuando hay mezcla de núcleo, cuando de repente pasa a ser una problemática primordial el tema de la vivienda o el tema habitacional por sobre las problemáticas comunitarias. Para poder acceder a esa problemática comunitaria, Techo elige como metodología de trabajo atacar esa problemática mediante las viviendas de emergencia. Es un módulo de 6x3, es de maderas. Yo no elegiría vivir ahí, ninguno de los voluntarios tampoco elegiría vivir ahí, y la verdad que no nos enorgullece de que esas familias de que estén necesitando esa vivienda. Digo, lo malo no es que la vivienda sea de madera y que sea un módulo de emergencia, sino que esas familias que lo estén necesitando. Afortunadamente en Río Cuarto ya no se están viendo esos casos, concretamente en la ciudad, pero en muchos otros lugares sí sigue siendo necesario poder seguir trabajando con esta herramienta, pero el foco de trabajo sigue siendo el desarrollo comunitario. Y lo que sigue haciendo falta, y un poco como lo resumió recién el tocayo en su ponencia, es escuchar más a las comunidades. Muchas veces se cree que uno tiene que llegar con packs de soluciones armadas, considerando que uno tiene más conocimiento de la problemática que quien la habita, que quien la padece todos los días, ¿no? Y estigmatizándola, apartándola de la ciudad, generando guetos a las orillas, en el caso de Río Cuarto, concretamente en el río. Lo que hay que hacer es buscar la integración de esas familias al resto de la sociedad. No logramos nada con un código de falta que excluye a la familia, no permitiéndole entrar a una persona que vive en un asentamiento a una zona céntrica simplemente por andar caminando, porque lo vemos con mayor precisión en Córdoba, sucede como mucho más fuerte. Acá no lo he visto tanto, pero casualmente lo que está haciendo falta son medidas más inclusivas, que se considere como un sujeto de derecho a las familias que viven en los asentamientos y como que tienen capacidad de decisión y de solución de sus problemáticas, y el resto de las organizaciones partidarias, apartidarias, empresas, los distintos niveles de gobierno, funcionar como herramientas o un poco como la contención y acompañamiento. Las familias están dispuestas a pagar por un terreno, están dispuestas a pagar por una vivienda, porque lo vemos cuando pagan sus cursos, cuando pagan la vivienda de emergencia, cuando pagan sus microcréditos, o mismo cuando se organizan para afrontar la parte del presupuesto que implica un proyecto barrial, como ponerle nombres a las calles. Digo, entender a las familias como personas pasivas, como entes pasivos que esperan soluciones de arriba, es un error. Tenemos que entender como un ciudadano común que se vio vulnerado en su derecho, que no elige vivir así, que por unas condiciones de la vida le tocó estar en esa situación. Gracias, Gonzalo, y mil disculpas por lo acotado del tiempo. Muchas gracias, Gonzalo, también. Vamos a marcar la pausa y hay mucho más por delante para seguir tratando de entender este tema y bueno, tratar de conseguir algunas soluciones.